Muy buenas tardes, bendiciones a todos ustedes. Damos gracias a Jesús por permitirnos estar a través de este vivo de Facebook. Me conecto antes porque, les doy oportunidad para que se vayan conectando de a poco. Hoy quiero compartirles una palabra. Hace días que no comparto una palabra a través del Facebook, a través de mi perfil personal, pero el Señor me inquietó hace unos días compartirles esto que hoy le voy a ministrar. Damos gracias a Jesús por este día y vamos a estar orando en principio, entregando esta tarde a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo, entregando nuestras cargas, nuestras preocupaciones, entregando todo lo que quizás venimos cargando de la semana, quizás venimos con lastre, con cosas que llevamos en nuestros lomos y nos está costando, quizá incluso nos está trayendo cansancio, porque más allá del cansancio físico, lo espiritual también agota muchas veces, pero uno se fortalece en el Señor. Así que mientras le doy oportunidad a las personas para que puedan acomodarse, vamos a estar orando. Le vamos a dar gracias al Señor por esta tarde y invitar al Espíritu Santo a que tome control y dominio en esta tarde. Que su Espíritu Santo esté reposando en este lugar, reposando sobre cada una de las personas que van a estar apartando este tiempo para escuchar la palabra del Señor, para ser ministrados a través de su guía. Así que yo invito, si es la primera vez que me ves, soy el apóstol Ariel Megarejo, del Ministerio Internacional Apostólico y Profético Nueva Identidad de aquí de Ciudadela, el partido 3 de febrero. Así que te invito que ores conmigo y busquemos al Señor juntos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu poder. Gracias, Jesús, porque nos permitís estar en medio de este vivo. En medio, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, de cada persona que aparte este tiempo, Señor, para escucharte. Te damos gracias por, Señor, esta herramienta que nos has dado para ministrar tu palabra, para hablar de tu palabra, Señor, a través de este Facebook Live. Ponemos en tus manos, Señor, en esta hora, la palabra, Señor, que será ministrada. Te ruego, Dios mío, Señor, que vos estés ministrando, Señor, en esta hora cada persona que va a apartar este tiempo para escuchar tu palabra. Te invitamos, Espíritu Santo, que tomes control y dominio en este lugar. Llévate toda carga, todo peso, todo cansancio, todo pesar. Toda opresión se va ahora. En el nombre de Jesús. Toda opresión se va ahora, en el nombre de Jesús. Toda carga se va ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llévate todo aquello que no sea tuyo, Padre. Que la gloria de tu poder se esté manifestando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo pongo este domingo, esta tarde en tus manos, Señor, para que cuando tú, Señor, en esta hora estés fluyendo en medio de nosotros, tú nos hables directamente al corazón, guiándonos en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, quita toda distracción, todo aquello que no sea tuyo, Padre. Todo aquello, Señor, que quiera dañarnos, perjudicarnos, Señor. Ruego por cada familia representada que va a estar, Señor, del otro lado. De cada familia que va a apartar este tiempo, Señor, para escuchar de tu palabra, para escuchar de tu guía, para escuchar, Señor, en esta hora lo que tú tienes preparado para esta semana, Señor. Gracias te doy, Señor, porque nunca falta palabra en esta casa. Que la gloria de tu poder se esté manifestando, Padre.
Yo te ruego, Dios mío, Señor, en esta hora que reposes en este lugar. Señor, como vasos de barro, Señor, me uses para hablar, Señor, de tu palabra. Trae revelación, ciencia, conocimiento, entendimiento de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús. Trae, Señor, tu revelación, la revelación de tu palabra, entendiendo que tu palabra es viva y es eficaz, más cortante que espada de dos filos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo pongo en tus manos esta tarde, Padre. Yo pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, que será ministrada. Esta palabra que será hablada, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios, Señor, en este lugar. Te invitamos, Espíritu Santo, en este lugar. Que la gloria de tu poder descienda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo pongo en tus manos esta tarde. En el nombre de Jesús. Me despojo de todo aquello que no sea tuyo. De toda humanidad, Señor. Sea tu Espíritu plenamente en esta hora. Operando en este momento, en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, tomando control y dominio en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, yo te doy gracias. En esta bendita y preciosa tarde, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Ante todo, mis amados, antes de leer la Escritura, antes de leer la palabra, quiero ponerlo en contexto. Esta palabra que le quiero compartir en esta tarde habla sobre el direccionamiento y la administración de un apóstol hacia un pastor. En este caso vemos al apóstol Pablo que le habla a su hijo espiritual Timoteo y le da varias instrucciones en una segunda carta a Timoteo y le especifica cómo van a ser los hombres de este tiempo. Cuando le hablaba el apóstol Pablo, le hablaba porque ya Dios le había revelado y le había mostrado al apóstol Pablo que cuando él ya no esté, cuando él ya iba a partir a la presencia del Señor, se iban a levantar falsos profetas, se iban a levantar falsos apóstoles y iban a engañar al pueblo. Usted sabe que la palabra está vigente. Usted sabe que, que la palabra está vigente. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en los postreros tiempos, no solamente le estaba hablando en ese tiempo donde él ya no iba a estar como apóstol porque iba a partir a la presencia del Señor, ya Dios le había revelado al apóstol Pablo que pronto él iba a partir. Y cuando escribe esta carta, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado porque cuando él ya no esté, iban a introducirse en las iglesias personas que eran falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, e iban a engañar a las personas. Pero si usted lee bien en la segunda carta de Timoteo, del versículo 3, del versículo 1 al 17, el capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, cuando el apóstol Pablo habla sobre esto, lo habla en tiempo continuo. No es un tiempo solamente para el momento de la iglesia primitiva, sino que habla de un tiempo continuo, que esto iba a acontecer en los últimos tiempos, que iba a acontecer en este tiempo que estamos viviendo como iglesia. Pero no solamente habla de personas que iban a estar dentro de la iglesia y que iban a engañar a muchos, sino también habla de personas que están alrededor tuyo, que dicen una cosa y hacen otra, hablan de piedad y con sus hechos, niegan esa piedad. No solamente está hablando de los falsos maestros,
de los falsos apóstoles, de los falsos profetas. Está hablando también de personas que utilizan el evangelio para dañar. Y usted dirá, ¿cómo utilizan el evangelio para dañar? Usted dirá, ¿pero dentro de la iglesia? Sí, dentro de la iglesia, amados. Dentro de la iglesia hay personas que están para dañar. Qué fuerte lo que está diciendo, apóstol. Escuche bien y preste atención a lo que Dios quiere decir en esta tarde. Saben que si el apóstol Pablo ya le estaba advirtiendo al pastor Timoteo, diciéndole que cuando él no esté, iban a entrar en las iglesias estos maestros, pastores, profetas, apóstoles falsos, para engañar y para dañar, no quiere decir que solamente era para ese tiempo de la iglesia primitiva, sino también que esto iba a ser continuo, así como la palabra, en este caso, es viva. Usted tiene que entender que en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de apostasía, un tiempo donde hay muchos que son falsos, y usted tiene que discernir, no solamente de los pastores, de los maestros, de los profetas, de los evangelistas, de los apóstoles. Usted tiene que discernir las personas que están alrededor suyo. Porque usted cree que es un hermano y resulta que no es un hermano. Es una persona que tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan esta piedad. Y están dentro de la iglesia. Y hay mucha gente en esta plataforma que se está rodeando de esta gente y no pueden discernir de que están actuando falsamente. Usted tiene que discernir quién es el que está rodeando, lo está rodeando a usted. Si bien la palabra de Dios también dice que el Señor es el que pesa los corazones, también dice que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Ahora, ¿de quién te estás rodeando? Hace unos domingos ya el Señor me viene hablando sobre esto. ¿Quiénes son los que te rodean? ¿Podés discernir quién está delante tuyo? Porque si el apóstol Pablo le dijo esto a Timoteo, evidentemente, había algunas cosas que Timoteo debería y tendría que ajustar. Y hoy en esta tarde el Señor nos quiere advertir sobre estas personas. Nos quiere hablar y nos quiere direccionar y nos quiere mostrar de qué manera uno puede darse cuenta quién es el que está enfrente mío y quiénes son los que me están rodeando. Amén. Ahora, yo dejé ahí escrito, dejé ahí escrito Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. El título dice: carácter de los hombres en los postreros días. Dice. Y así dice el versículo 1. También debes saber esto. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo y diciéndole esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Usted sabe que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y no solamente, y reitere, perdón que sea tan reiterativo, el apóstol Pablo le estaba describiendo lo que iba a acontecer después de que él ya no esté en este mundo. Después de partir a la presencia de Dios. Lo que iba a pasar después de que él ya no esté. Pero también, si usted lee y el contexto de este capítulo, se va a dar cuenta que la palabra es presente, continuo. Dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y empieza a enumerar. Escuche bien, son 19, características que tiene en este caso, un falso maestro, un falso pastor, un falso apóstol, un falso profeta.
una persona que dice que es cristiano, pero con sus hechos demuestra totalmente lo contrario. Escuche bien, porque habrá hombres amadores de sí mismos. 1. Avaros. 2. Vanagloriosos. 3. Soberbios. 4. Blasfemos. 5. Desobedientes a los padres. 6. Ingratos. 7. Impíos. 8. Sin afecto natural. 9. Implacables. 10. Calumniadores. 11. Intemperantes. 12. Crueles. 13. Aborrecedores de lo bueno. 14. Traidores. 15. Impetuosos. 16. Infatuados. Amadores de los deleites más que Dios. 18. Y por último dice el 19, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese, el último punto, el número 19 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora usted, cuando habla de la apariencia de piedad, un mundano no puede tener apariencia de piedad, sino un conocedor de la palabra tiene apariencia de piedad. Ahora, mi pregunta es, y me detengo en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo? Timoteo tenía su iglesia. Y había personas que estaban dentro de su iglesia que tenían todas estas características. Ahora, si el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a estos evita, les enumeró 19 características que tienen estas personas que dicen ser que son de Cristo, pero no lo son. ¿De quién te estás rodeando? Porque el apóstol Pablo, cuando le dice esto a Timoteo, se lo dice para que él esté despierto y que ponga a funcionar el discernimiento espiritual y que pueda entender, Timoteo, quién está alrededor de él y quién está enfrente de él. Ahora, el discernimiento espiritual es fundamental en esto, porque de esa manera vos vas a poder evitar a estas clases de personas. Pero qué fuerte lo que está diciendo, apóstol. Tenemos que evitar a estas personas, porque si la palabra de Dios a mí me está diciendo y me está enumerando, y yo estoy viendo que hay ciertas personas que tienen muchas de estas cosas que enumeró el apóstol, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir teniendo relación con esta persona o apartarme de ellas? Si a mí la palabra de Dios me está diciendo a estos evita, significa que nos tenemos que correr. Muchos no son bendecidos si no tienen bendición y no les llega bendición, porque se rodean de estas clases de personas. Porque dicen que tienen apariencia de piedad, aparentemente son del Señor, y resulta que con los hechos derriban todo lo que dicen que son. No te dejes engañar por el enemigo. No te dejes engañar por el enemigo. Y sigo leyendo, versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Ahora, me detengo en este versículo, versículo 7. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas a las mujercillas. Y escuche esta parte.
cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora, si vos te estás rodeando de personas que tienen estas características, como el apóstol Pablo le describe a Timoteo, es que porque vos estás haciendo alianza. Porque si la palabra a mí me está diciendo que estas personas que tienen estas características, estas 19 características, que son, ya les digo, desobedientes a los padres, blasfemos, soberbios y demás, también te dice que tienen apariencia de piedad, que parecen ser cristianos pero no lo son. Y no solamente son ellos los que caen, sino también que hacen caer a los demás. Por eso en el versículo 6 encontramos la parte donde dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Saben qué pasa? Si vos tenés gente alrededor tuyo que tiene estas características y seguís permaneciendo con esa gente, ¿sabe qué pasa? Estás haciendo alianza porque vos tenés también muchas de estas características. Muchas de estas características que el apóstol Pablo le describe a Timoteo. Ahora, si a mí el Señor me está diciendo que tenés que evitar a aquel que son amadores de sí mismos, que son avaros, que son vanagloriosos, que son soberbios, y yo lo estoy viendo que son así, y sigo permaneciendo al lado de estas personas, ¿saben qué estoy haciendo? Estoy haciendo alianza con ellos, porque yo también tengo algo de ellos. Si el apóstol Pablo le dice a estos evita, le dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo, le describe las 19 características de estas personas y le dice a estos evita, como diciendo, vos no tenés nada que ver con estas clases de personas, no tenés que mezclarte con estas personas. Así que usted, amado, amada, no tiene que rodearse de personas que tienen estas características. Recuerde, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 17. Usted se va a dar cuenta quiénes son los que tienen que estar al lado suyo, alrededor suyo y enfrente suyo. Se va a dar cuenta quiénes sí y quiénes no. Ahora, si usted ve características como le acaba de describir el apóstol Pablo a Timoteo en algunas personas y sigue con estas personas, usted está haciendo alianza. Usted está haciendo alianza, porque también tiene cosas de esas personas. Usted tiene que evitar a estas personas. Porque todos hablamos, sí, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores, pero no hablamos de personas que tienen apariencia de piedad, que están dentro de la iglesia. Y si usted no tiene discernimiento espiritual, cae en el engaño, porque dice en el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Quiénes son los que se meten en las casas? Los que son supuestamente hermanos. Y lo peor de todo esto que dice la palabra es que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta piedad. ¿Cómo? Con los hechos. Si vos estás viendo disque hermanos que tienen estas características, no tenés que hacer nada alrededor de ellos, ni al lado de ellos. Y yo diría, pero soy antisocial. Dirá, no tengo que ser antisocial, yo tengo que estar en la paz con todo. Ok. La palabra de Dios dice que tenemos que buscar la paz con todo. Sí, amén. Pero también nos dice que tenemos que evitar a personas que tienen estas características. Pero hay personas que quieren seguir estando ahí, al lado de esa gente. Si ellos conocen la verdad,
Porque no son personas que desconocen la verdad. Esto quiero que quede claro. Son personas que ya la verdad fue alumbrada. Ya conocieron a Jesucristo. Pero siguen haciendo lo que ellos quieren. Usted no tiene que estar con estas clases de personas. Evítenla. Evite estas personas. Porque va a terminar dañado o dañada. Ahora, seguimos leyendo. Dice... Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Saben qué pasa cuando usted tiene alianzas con estas personas que tienen estas características? No puede tener discernimiento porque le nubla el discernimiento. Estas personas le nublan el discernimiento porque son utilizados por Satanás para que usted no le llegue la verdad. Porque dice, lo acaba de leer. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 7 de 2 de Timoteo. Ahora, no llega a la verdad, ¿por qué? Porque no hay discernimiento. Y la verdad es Cristo, la verdad es la palabra, la verdad, el direccionamiento que trae la verdad es a través del Espíritu Santo. Y si usted no llega a la verdad, es porque algo lo está obstruyendo. ¿Quiénes son los que lo están obstruyendo? Estas personas que tienen estas características. Ahora, si vos, sabiendo lo que está pasando y lo que está aconteciendo, sabiendo de las características que tienen estas personas, seguís estando al lado de estas personas, es porque sos como uno de ellos. Amén. Ahora, seguimos. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten a la verdad. Janes y Jambres eran dos brujos que había utilizado el faraón para combatir a Moisés, cuando Moisés tuvo que ir la primera vez a presentarse delante de faraón y donde convirtió su vara en una serpiente y donde la serpiente de Moisés comió las varas de Janes y Jambres. Si vos te rodeás de estas personas, te van a llevar a que resistas al mensaje que viene a través del Espíritu Santo. No vas a entender lo que Dios te está diciendo porque te vas a resistir. Tu corazón se va a endurecer. Por eso dice que así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así son estos que tienen esta característica, se resisten y resisten la verdad. Te estaría poniendo en contra del Espíritu Santo, en contra de Jesucristo. Ahora, no es que te estás poniendo en contra por desconocimiento, por ignorancia. Te estás poniendo en contra conociendo la verdad, que eso es lo peor. ¿Y saben lo que dice la Escritura? Que el Señor no toma por inocente al malo. No podemos pisotear la sangre de Jesucristo, amados. Y esto usted lo tiene que tener bien en claro. Estas personas que tienen estas características te llevan a que resistas a la verdad, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos, siempre hablamos, que los espíritus se transfieren. Si vos seguís al lado de personas así, que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos derriban esto, estás permitiendo que lo que tienen ellos se transfiera a vos y terminás después resistiendo la verdad. Como dice acá el versículo 8. Ahora el versículo 9. Bueno, la segunda parte del versículo 8, perdón. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Versículo 9. Mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde o temprano estos que tienen apariencia de piedad muestran verdaderamente lo que son. Y si vos estás al lado de una persona así, ¿sabés qué pasa? Vas a quedar pegado. Y lo que hoy el Señor te está diciendo es esto: evítalos,
Porque estos te van a llevar a que caigan vos en desprestigio. Porque van a decir, ah, no, era amigo de este, oh, no, era amigo del otro. Tené cuidado quién es el que te rodea, quién es el que está enfrente tuyo y con quién haces alianzas. Tené cuidado, porque estos te pueden arrastrar, tienen el poder de arrastrar. Y después que salga a luz las cosas que ellos están haciendo. Y vos podés quedar pegado. Porque acá bien dice, es muy claro, más no dirán más adelante, estos insensatos, réprobos en la fe, corruptos de entendimiento, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Saben lo que pasó con Janes y Jambres? El Señor los expuso. Es más, cuando Moisés le dice al Señor, tira tu vara al piso, tiró la vara al piso, se convirtió en una serpiente. Y el faraón mofándose, eso lo hace cualquiera, le dijo. Janes, Jambres tienen también la vara en el piso. ¿Qué pasó? Se convirtieron también en serpientes. ¿Y qué pasó con las dos serpientes que Janes y Jambres, digamos, las dos varas que se convirtieron en serpientes? Dice la Escritura que la serpiente de Moisés se las comió. Ahora, ¿de quién te estás rodeando? ¿Con quién estás haciendo alianza? ¿Cómo está tu discernimiento espiritual? Porque si vos estás viendo todas estas cosas y Dios te las estás mostrando y no estás haciendo nada, entonces, no sé, complicado. Si estás en esta situación, hoy el Señor te está dando la oportunidad de poder decidir estar en el camino que Él que trazó para vos o seguir en el error. Versículo 10 dice, este es Pablo diciéndole a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, esta última parte. El apóstol Pablo resalta en Timoteo y le dice que le da gracias al Señor, porque el apóstol Pablo le enseñó todas estas cosas para que Timoteo sepa. Y dice la Escritura que Timoteo siguió esta doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones, el padecimiento, como le sobrevinieron a ellos en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, de todas me ha liberado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted quiera vivir piadosamente va a ser probado. Va a entrar en procesos. Y los que tienen estas características no les gusta el proceso. No es que también el proceso es algo para muchos que no es agradable. Pero cuando uno está en proceso, dice la Escritura que uno tiene que estar gozoso. Y tiene que dar gracias al Señor porque el Señor lo está teniendo en cuenta. Si vos estás en proceso en este día, ponete gozoso.
Porque estás queriendo vivir piadosamente delante del Señor Jesucristo. Estás queriendo agradarle, por eso estás en proceso. Por eso quizás también hay persecuciones. Porque vos estás queriendo agradar al Señor y no estás queriendo agradar al hombre. Las personas que tienen estas características que le acabo de enumerar son personas que no soportan las pruebas, no soportan los procesos que Dios está permitiendo que estén pasando. Porque dicen que son, pero no lo son. Dicen que son hijos, pero no son hijos. Ahora, el versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, ¿por qué el discernimiento de espíritu? Para que cuando uno de estos te quiera venir a engañar, vos puedas discernir espiritualmente que es uno de estos que te está hablando. Que van a querer venir a engañarte, pero vos con el Espíritu Santo, a través de discernimiento espiritual, te vas a dar cuenta que el enemigo está operando. Y vas a poder actuar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te dicte, te diga lo que hagas. No vas a poder ser engañado. Dice la Escritura que ellos serán engañados y engañarán, o engañarán y serán engañados. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno de estas personas, de estas características, engaña a otra persona, es porque la otra persona también tiene lo mismo. Se engañan entre ellos. ¿Por qué? Porque tienen los mismos espíritus. Hacen alianza y se engañan entre ellos. Pero si vos tenés el Espíritu Santo, si vos tenés discernimiento espiritual, te vas a dar cuenta que lo que está operando son personas que están resistiendo la verdad. Y cuando las veas, te vas a apartar de ellas, porque no vas a querer saber nada de estas personas. Porque estas personas ya decidieron vivir de esta manera. Y el apóstol Pablo fue muy claro y le dijo: a estos evita. Porque todos decimos, sí, nos tenemos que apartar del mundo y de las cosas del mundo y de los mundanos. Y no es así. Nosotros al mundano le tenemos que predicar la palabra. Pero sí tenemos que apartarnos de personas que ya tuvieron un encuentro con el Señor y decidieron resistir a la verdad. Porque esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo al pastor Timoteo. Estas personas no son personas que no conocen la verdad. Estas son personas que ya que Cristo ya alumbró sus vidas. Sin embargo, decidieron resistir a la verdad. Tengan mucho cuidado con quiénes te rodeas. Y me dirán, apóstol, ¿dentro de la iglesia? Sí, dentro de la iglesia tenés que discernir y tenés que saber quién está delante tuyo. Porque quizás sí hay hermanos que están luchando con muchas de estas cosas. Pero vos te das cuenta que hay voluntad en el hermano de batallar en contra de, para que esto ya no le suceda más. Pero estas personas ya lo hacen porque ellos quieren. Ya es parte de su naturaleza. Por eso Pablo le dice y le enumera 19 características que tienen esta clase de personas. Pero personas que ya decidieron ser así. Y te mira, pero son mundanos. No son mundanos. Son personas que la luz de Cristo les alumbró. Pero ellos decidieron hacer totalmente lo contrario. La Biblia es muy clara. Alejandro y Meneo, que se resistieron al apóstol Pablo, ya conocían la verdad. Sin embargo, Alejandro y Meneo, después búsquenlo en la palabra, le hicieron mucho daño a Pablo. Pablo mismo dice, Alejandro y Meneo me hicieron mucho daño. Y no eran un mundano, eran personas que conocían la verdad. Es más, caminaron junto con el apóstol Pablo. Y te diría, ¿cómo un hermano me va a hacer mal? Claro, estas personas son que tienen estas características. Terminaron dañando al apóstol y encima lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿Y usted cree que no va a pasar esto ahora?
Discierna, hermano, discierna qué es lo que lo está rodeando, quién está enfrente suyo. Hermana, disciérnalo. No esté rodeándose de personas porque le gusta sociabilizar. Empiece a pedirle al Espíritu Santo a través del discernimiento que le muestre si son de bendición o no. Vea el ejemplo del apóstol Pablo hablándole a su hijo espiritual, el pastor Timoteo, diciéndole: mirá, si vos estás viendo todas estas características que yo te acabo de enumerar en ciertas personas, apartate de ellos. A estos evita, le dice. Pero hay muchos que les gusta estar alrededor de estas personas. ¿Pero por qué? Porque también tienen lo mismo. Ahora, esto es lo último. Dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hablando, dando a entender, vos aprendiste de mí, Timoteo, y vos sabés lo que está bien y lo que está mal. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y empieza a decir: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, tenemos la palabra escrita. La palabra de Dios es viva, mis amados, mis amadas del Señor. La palabra de Dios es viva. Y el Señor nos dejó la palabra para que podamos estar despiertos y entender dónde tenemos que ir cuando acontecen estas cosas. Lamentablemente muchos de los hermanos no tienen ignorancia porque no leen las Escrituras y terminan siendo engañados con estas clases de personas porque no leen las Escrituras, porque no apartan un tiempo para poder leer, para poder meditar, para poder pedirle a Dios que le muestre, que le revele, que le enseñe qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no. Y este es un libro de instrucción, esta carta es un libro de instrucción para nosotros, porque no es solamente un apóstol hablándole a un pastor, es de repente una palabra universal que es para todos nosotros los hijos de Dios, para que podamos discernir quiénes son los que se mueven con apariencia de piedad, quiénes son estas personas que tienen estas características, que dañan al cuerpo de Cristo. Si tenemos la revelación de la palabra y sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Muchos de ustedes, quizás por no leer, terminan siendo engañados, amados, amadas. Y la palabra es muy clara. Hoy el Señor les quiere traer claridad a cada uno de ustedes para que no sean engañados, ni caigan en las manos de estas personas. Porque no fue solamente en el tiempo del apóstol Pablo y en el tiempo de la iglesia primitiva. Esto sigue vigente, amados. La apariencia de piedad sigue vigente. Y los hechos de estas personas que niegan la apariencia de piedad siguen vigentes. Y las características de estas personas que dicen que aman a Dios y resulta que con su actuar niegan el amor de Dios, sigue vigente. El tema es que usted sepa quién está delante suyo, quién está alrededor suyo y con quién se junta y con quién hace alianza. Amén. Oramos, amados. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias en esta bendita tarde. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, en esta bendita tarde, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque vos, Señor, nos mostrás hacia dónde tenemos que caminar. Gracias, Señor, por enseñarnos a través del ejemplo que el apóstol Pablo le dejó al pastor Timoteo, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la administración del apóstol Pablo le enseñó a Timoteo de estas características que tenían estas personas que decían ser de piedad, pero negaban la eficacia de esta piedad a través de sus hechos.
Señor, revélanos, Señor, las personas que nos están rodeando. Señor, activa el discernimiento espiritual, Señor, en nosotros, Padre, para que podamos saber quiénes son los que están alrededor nuestro, quiénes son los que están delante nuestro, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que vos estés dándole discernimiento espiritual a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, que puedan tener, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, discernimiento espiritual para no ser engañados, para no ser llevados al error, Señor, ni al resistir tu verdad, Espíritu Santo. Te ruego, Dios mío, en esta hora, que esta palabra que ha sido dada llegue a los corazones, incluso a aquellas personas que después de este vivo, Señor, se aparten para oír tu palabra, Padre, que vos les puedas revelar y les puedas dar discernimiento espiritual para que puedan entender, Señor, quiénes son los que están alrededor, Señor, quiénes son los que están de frente, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta bendita tarde y pongo en tus manos, Señor, esta tu palabra que va a ser ministrada y que ya ha sido ministrada en esta bendita tarde. Pongo en tus manos esta semana y que la gloria de tu poder se manifieste, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, les bendecimos en el nombre de Jesús. Los esperamos el domingo que viene en la iglesia. Así que prepare ese corazón y permita que el Espíritu Santo lo guíe. Bendecida semana. Paz.